Señor decía en Mateo 5, decía, bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia. Y la justicia es Cristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestro Ketzenú. Él hizo la obra por nosotros. Entonces, nosotros como creyentes debemos no tanto el cristianismo seguir reglas o no seguir reglas de esto, aunque las reglas son parte del cristianismo, pero el cristianismo tiene que ver con Cristo, con una persona, es Cristo. Entonces, como cristianos nosotros tenemos que cada día aprender a conocerle más y amarle más. Y pienso que la vida que vayamos ejecutando en el diario será la consecuencia de una relación más profunda con nuestro Señor y Salvador. Y los apóstoles, la vida de Abraham, la vida de Isaac, Moisés, la vida de ellos fue reflejada en la relación tan íntima que aprendieron a tener con el Señor. Yo veo a un David, veo a un Daniel, jóvenes. Daniel, muchacho de 19 años, y tan firme en sus convicciones, firme, o sea, no se dejó doblegar, incluso a expensas de que podía morir, a consecuencia de ser firme. Y yo le preguntaba al Señor en estos días que Dios me ha permitido ver algunas cosas en mi vida, y le preguntaba al Señor, ¿cómo se puede llegar a tener una vida como la de ellos? ¿Es posible? Yo creo que sí. Lógicamente en su palabra, como que Él me decía, simplemente conóceme más. Y es verdad, mientras más le conozcamos a ese Jesús lleno de gracia y misericordia, vamos a aprender a amarle más. Y mientras aprendamos a amarle más, seguro nuestra vida, por naturalidad, va a empezar a fluir. Y nuestro comportamiento va a ser como el de Cristo. O sea, va a ser algo natural, no va a ser algo forzado. La santidad no es algo forzado. Porque la santidad forzada se llama fariseísmo. ¿Sí? Los fariseos pretendían ser buenos. Pero Jesús, que conocía lo profundo de sus corazones, les decía una frase: sepulcros blanqueados. ¿Por qué eran eso? O sea, por afuera aparentaban piedad, pero por adentro estaban podridos. La santidad forzada es eso, pero cuando la santidad fluye de una relación correcta con nuestro Dios, es el resultado de la obra de Él. Entonces ya nosotros no nos glorificamos a nosotros diciendo, es que yo me esfuerzo, es que yo estoy haciendo, es que yo estoy poniendo, sino que ese corazón agradecido dice, Señor, estoy viviendo de manera diferente y te lo debo a ti, Señor. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Si cada día podemos ser un poquito mejores, si cada día nuestras vidas están siendo transformadas, démosle la gloria a Jesús. Démosle la gloria al Rey de Gloria, hermano. Démosle la gloria a aquel que vive y reina. Démosle la gloria a aquel que se despojó de lo que es su sitio celestial y se puso en condición de hombre. Y en esa condición vivió la vida santa, perfecta y pura y murió por nuestros pecados. ¿Qué más muestra de amor? ¿Qué más muestra de compasión? Sino Cristo en la cruz. A ese Dios de gloria que queremos nuevamente conocerle más y más, amarle más y más. El resto será el resultado del amor que le tengamos. Nada más, fluirá. Amar a los demás será consecuencia del amor que tenemos en Él. Perdonar cuando nos ofenden será resultado de ese amor que nos inunda. Soportar las pruebas, que pueden ser muy duras y difíciles, será el resultado de que estamos inundados de ese amor. Que Él ya lo dio todo, hermanos. Les invito en esta noche a inclinar nuestros rostros como signo de reverencia, como signo de desconectarnos también de lo que el resto haga o el resto piense y orarle a Él. Orarle a Él. Gracias te damos, Dios, esta noche, Señor. Gracias porque tú has permitido que un grupo de tu pueblo se congregue en este lugar, santificado para predicar tu palabra, Señor. Gracias te queremos dar por este día de vida, Dios, porque nos diste una oportunidad más de disfrutar de tu amor y de tu compañía. Gracias porque pudimos servirnos un alimento, porque pudimos respirar, porque pudimos decirle a los seres queridos que les amamos, que son importantes para nosotros, porque estamos aquí, Señor. Queremos disfrutar de ese banquete espiritual que es tu palabra, Señor. Dios de gloria, hemos pecado contra ti de muchas maneras en este día, Señor.
tal vez ignorando tu palabra, tal vez dando tiempo a otras cosas y no a escuchar tu voz, tal vez no orando con la pasión y la dedicación que deberíamos hacer. Perdónanos, Padre. Suplicamos ante ese trono de gracia y misericordia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios, Padre eterno, te damos gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, que en esta noche, pudiendo hacer cualquier otra cosa lícita, quedarse en sus hogares descansando, quedarse con sus familias disfrutando de un tiempo, decidieron, Señor, renunciar a eso y venir acá. Te quiero suplicar que los guardes, los bendigas en esta noche a través de tu palabra nos hables. Pero también te queremos pedir, Señor, por aquellos hermanos que por las razones que sean, por situaciones de los grados, algún familiar, algún hijo, no pudieron venir, Señor, también te pedimos que los cuides y los guardes, que los bendigas. Te queremos dar gracias por todo, Señor. Y te quiero suplicar, Padre, en comunión con cada uno de mis hermanos por la vida de Gabriel, de nuestro hermano Gabriel, te pedimos que lo uses, que tomes su vida con poder y autoridad en el Espíritu Santo a través de él y en él, en tu palabra, para que nos edifiques, Padre. Te queremos suplicar que tengas misericordia de nuestras vidas. Ten compasión, Señor, y háblanos conforme a tu propósito. Enséñanos y ministranos, Señor, y ayúdanos a caminar en rectitud y santidad. Perfeccionas cada día en la piedad y cada día que nuestras vidas sean para honrar y glorificar tu nombre. Que te amemos cada día más, que cada día más te conozcamos a ti, Jesús, fuente de vida eterna, en el cual hoy nos regocijamos, porque en ti disfrutamos ese hermoso regalo, ese regalo eterno que nadie nos puede quitar, porque es un regalo concedido desde el cielo para cada uno de aquellos que llamaste a salvación. Dios de gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te queremos dar gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto, hermanos, estar nuevamente. Es un gran privilegio, hermanos, venir delante de Dios Santo, pero también lo hacemos con mucho temor y con mucha reverencia, con mucha reverencia. Hoy en esta noche, hermanos, se me ha pedido exponer un tema que sé que es de trascendental importancia, es de mucha importancia, ya que, mis amados hermanos, han surgido falsas corrientes y falsas doctrinas que se han introducido, hermanos, en muchas congregaciones. Y creo, hermanos, que todas estas corrientes son opuestas, son falsas. Están opuestas, sí, ¿a qué? A la voluntad perfecta de Dios. Y también, hermano, a la enseñanza doctrinalmente correcta de las Escrituras. Esta es la tercera vez que estamos aquí, el tercer año conmemorativo de la iglesia. 3 años, hermanos, desde que iniciamos, en el que Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de exponer la palabra y predicarla. Y el Señor ponía esto en mi corazón, hermanos. Durante todo este tiempo, desde el púlpito, se han expuesto miles de palabras provenientes de Dios. De Dios. Y de todas ellas, hermanas, ¿qué es lo que estas palabras han producido, hermano? En el corazón de los que estamos en este lugar. Hay un cambio, hay fruto. Sin embargo, yo sé, hermano, que el tiempo lo dirá y el Señor también, hermano. Y quiero que tomemos en cuenta, hermanos, que en esta noche
el tema que vamos a compartir, hermano, es acerca del legalismo. Creo que todos y la mayoría de los que estamos aquí, alguna vez en nuestras vidas, fuimos víctimas de este sistema, hermano, errado, el legalismo. Esta es una trampa muy sofisticada, hermano, que Satanás ha introducido en las iglesias. Y en muchos movimientos ha causado y ha despertado gran admiración. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que esta palabra, legalismo, procede de dos vocablos y son los siguientes: legale o leges, de donde viene la ley, y también, amados hermanos, otra palabra que es el sufijo, que es ismo, que tiene que ver, hermanos, con una corriente, con una doctrina, con un pensamiento filosófico ajeno a Dios. Entonces, hermanos, para empezar, este legalismo, esta corriente, es una tendencia ¿a qué, hermanos? Anteponerse ante las leyes de Dios. Bíblicamente, hermanos, literalmente esta palabra usted no la encuentra en la Escritura, pero ya estaba esta corriente, hermanos, desde antes de que Cristo venga hace 2000 años aquí a la tierra. ¿Qué es lo que hace el legalismo, hermanos? El legalismo es un sistema de reglas y reglamentos que han sido usados por cierta clase de personas para tratar a través de estas reglas de buscar la salvación o de llegar a la salvación y también al crecimiento espiritual. Podemos decir, hermanos, que el legalismo es una forma negativa de entender la ley de Dios. Entonces, hermano, esta corriente da una mala interpretación a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hace, hermano? En la enseñanza escritural lo que hace el legalismo es, hermano, añadir toda clase de dogma, hermano, que no procede de Dios. Sin embargo, hermanos, el legalismo también enseña que no hay posibilidad de misericordia para el pecador, hermanos. Es una corriente, como yo les estaba diciendo, que surge, hermano, aún desde el huerto, desde cuando Adán y Eva pecaron, hermanos. El pecado entró en la humanidad, el hombre se volvió independiente de Dios y no quería saber de Dios. ¿Qué es lo que ha producido esta corriente, hermanos? Daño. Y se la considera también como una herejía, que es una corriente exagerada a otra que se llama el antinomianismo. El día lunes, hermanos, se compartió en la segunda sección acerca de esta también falsa corriente. La falsa corriente del antinomianismo, hermanos, cuando una persona niega rotundamente la ley de Dios, entonces muchos dicen, bueno, no podemos aferrarnos a los estándares morales de la palabra. Debemos tratar de buscar formas para hacer las cosas que nos convienen. Ese es el sistema de legalismo, mis amados hermanos. En otras palabras, al negar la palabra de Dios, los hombres tratan de crear sus propias leyes y tratan de añadir a lo que está en la Escritura, mis amados hermanos. Añadir. ¿Qué es lo que hace el legalismo, hermano? Exalta por sobre todas las cosas la ley, por sobre encima de la gracia. Pone en primer lugar a la ley y preceptos, hermanos, añadidos a la ley. Y lo dejan a Cristo en segundo plano. Y en esta noche yo quiero hablar de tres aspectos de mucha importancia, hermanos. Hace 2000 años atrás, esta corriente también ya se encontraba vigente. Cuando Jesús vino al mundo, hermanos, Él estaba rodeado de gente legalista, mis amados hermanos. Recordemos nosotros que Dios escogió un pueblo entre todos los pueblos, Israel. Dios le concedió la ley, le encargó la ley. Sin embargo, hermanos, aquellos judíos que no se consideraban iguales a sus extranjeros y más aún a los gentiles, porque ellos los consideraban perros, alejados de las misericordias de Dios, de las compasiones de Dios. Hermanos,
no había grupo más peligroso que el grupo que estaba dentro, hermano, de este pueblo de Israel. Y me estoy refiriendo, hermanos, a los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas. En el mundo antiguo, hermano, en el tiempo de Cristo, los legalistas más extremistas eran ellos. Eran ellos. Y siguiendo adelante, mis amados hermanos, nosotros sabemos que Dios, hermano, concedió ese privilegio a este pueblo. Y hablando del currículo que tenían los legalistas, ellos eran hombres preparados doctrinalmente en la ley, instruidos en una de las mejores cátedras, hermanos, allí en Jerusalén, en esa universidad, hermano, de la ley. Sin embargo, hermanos, también eran conocidos como personas influyentes en la sociedad. Pero había algo que ellos no conocían, que Jesús sí lo conocía, hermanos. Ellos estaban aferrados de una forma externa a la ley de Dios, pero su corazón, hermanos, estaba alejado de Dios. Simplemente ellos presentaban de una forma objetiva algo que no tenía nada que ver, hermanos, con la realidad espiritual que ellos profesaban ante los demás. Amados hermanos, quiero que entendamos algo. A lo largo de la palabra hay varios ejemplos de esta conducta, de esta corriente, hermanos, que Dios rechaza. Y vamos a topar algunos aspectos, algunos ejemplos. Por ejemplo, quiero que me acompañen sus Biblias a Lucas, hermanos, capítulo 18. Y Lucas, capítulo 18, vamos a dar lectura desde el versículo 9 al versículo 14. La palabra del Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Más adelante, en el verso 12, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Dentro de la explicación, amados hermanos, habían 2 grupos allí. Jesús, hermano, estaba viendo a aquellos que tenían confianza en sí mismos y otros también que tenían una actitud de desprecio a los demás. Sin duda estaban allí también sus discípulos, y Jesús daba una enseñanza práctica. Y cuando nosotros vemos en el verso 11 y 12, hermanos, el fariseo, ¿qué es lo que estaba haciendo, hermanos? Mire aquí, cuando dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La imagen allí, hermano, es que él estaba al lado de un publicano, aquel que estaba humillado ante Dios, y sin embargo él, hermanos, con su soberbia, se dirige a Dios de esta forma. Él estaba exaltando, hermano, simplemente las obras rigurosas de la ley, dejando a un lado, hermano, la misericordia, la compasión y el amor que Dios tiene por los pecadores. Ese es el sistema legalista, hermano. El sistema legalista, hermano, no tiene compasión del pecador. El sistema legalista acusa, hermano, las fallas de los hombres. Volviendo aquí, hermano, en este texto, el hecho mismo de que él diga: Señor, te doy gracias porque yo no soy como uno de estos hombres, yo no soy ladrón, injusto, adúltero, ni como este publicano. Esto, hermano, ya lo reprobó delante de Dios. Aparentemente el fariseo pensó que por medio de esta oración él iba a ser justificado delante de Dios.
Sin embargo, amados hermanos, a Dios, hermano, este hombre no lo pudo impresionar. No lo pudo impresionar. En vez de ser más merecedor, hermanos, del cielo, lo hizo merecedor del infierno. Hermanos, los legalistas del tiempo de Cristo tenían también otra identidad. ¿Cuál era? Que ellos eran religiosos. En otras palabras, hermanos, todo lo que decían, todo lo que hablaban, era una farsa, era una mentira. Simplemente, hermanos, estaban presentando una apariencia de espiritualidad. Y hoy hay muchos movimientos, hay muchas congregaciones, mis amados hermanos, donde no hay realidad en la vida espiritual, sino solo es una apariencia. Es la apariencia, hermanos. Sin duda, los legalistas del tiempo de Jesús también llegaron a desarrollar un método de interpretación de los libros de la ley. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ellos requerían, hermano, prácticas minuciosas y detallistas para llegar por su fuerza a la santidad. Hermanos, a lo largo de todos los 4 evangelios nosotros vemos que desde que Jesús empezó su ministerio ya había oposición. Había personas, hermanos, había gente que estaba en contra del ministerio de Cristo, hermano. Y entre ellos eran aquellos que querían defender a capa y espada la ley mosaica, hermanos. Sin embargo, Cristo, en todos los evangelios, cuando se encontró con los fariseos, los maestros de la ley, hermanos, al inicio Él no quería acusarlos. Sus palabras sí eran radicales, hermano, sí eran directas. Él no quería, hermanos, agradar a las personas. Él lo que quería es extirpar el mal que había en el corazón de ellos. ¿Cuál era el mal que había en el corazón de ellos, mis amados hermanos? Este pecado, esta corriente. Eran extremistas, eran legalistas, amados hermanos. Pero debido a la dureza de su corazón, Jesús se reservó una sentencia para ellos. Ya lo vamos a ver más adelante. Amados hermanos, el legalismo trata en sí, hermano, de cuartear la libertad cristiana en los hijos de Dios. Entonces Jesús, cuando vamos a Mateo 23, quiero que me acompañen por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Yo podría decirle, hermano, y le llamo a este capítulo la sentencia que Dios dio a estos hombres, seguidores de la ley. Sí, era una sentencia, mis amados hermanos. Y sin embargo, aquí nosotros debemos tomar en cuenta, cuando leemos el verso 1, dice la palabra: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Amados hermanos, ellos también trataron de ir más allá de cualquier forma legítima de autoridad, empezando a añadir tradiciones humanas a la palabra de Dios, tal como estamos leyendo en el verso 3. Así que todo lo que os digan, dice que guardéis, guardadlo y hacerlo. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo eso a las personas? Obviamente la ley, hermano, en la ley no está el error. La ley es perfecta, es pura, es santa. Hermano, el problema estaba en el corazón de los que estaban interpretando la ley. Y por eso Jesús les dice aquí: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sin duda ellos también, hermanos, trataban de llevar a las personas a llevar cargas pesadas, exigiendo cosas que ellos mismos no lo hacían, amados hermanos. El verso 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Se apartaron de la rectitud de Dios, hermanos.
se apartaron de la rectitud de Dios. Legalistas, aquellos que usan la palabra de Dios con fines carnales y tratan de usar versos de la Biblia para buscar una forma de crear una rectitud exagerada, rigurosa, basada en sus propios criterios, hermanos, y no en lo que Dios está mandando. Esto hay dentro de las iglesias. Esta corriente está metida en las iglesias. Sí, mis amados hermanos. Esta corriente está metida en el corazón de muchos cristianos. Y allí podría decir, hermano, como dice este himno: oh, que tu luz tan viva disipe todas las tinieblas, esclareciendo todas las cosas, te ruego, Señor. Amados hermanos, cuán importante es la luz de Dios. En aquel tiempo, conforme a lo que dice Mateo 23, Jesús también les decía a estos legalistas hipócritas. Y a lo largo del capítulo 23, usted mira, son 8 veces que Jesús les dice, hipócritas. Simplemente ellos tenían un antifaz, una máscara, una careta. Eran de doble cara. Delante de los hombres, hermanos, se presentaban justos. A ocultas hacían todas las cosas más horribles que podía haber hecho cualquier hombre, hermanos. Entre todos los sacrificios entraban al templo, robaban cosas del templo, cometían adulterio. Estaban involucrados en muchas cosas terribles, hermanos. En otras palabras, los legalistas han jugado siempre a ser Dios y han tratado de hacer su propia justicia. Esto es muy peligroso, mis amados hermanos. Es muy peligroso. El corazón de los legalistas está lleno de maldad. Hay algunos versos para reflexionar, hermanos, y entre ellos yo quiero que me acompañen por un momento, ¿sí?, sin perder Mateo capítulo 23, porque posteriormente vamos a ver. Yo quisiera que me acompañen sus Biblias a Gálatas capítulo 3. Y allí Pablo, hermanos, a los hermanos que estaban en Galacia, les dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, verso 10. La palabra del Señor dice, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amados hermanos, entienda que hay iglesias que tratan de seguir los estándares de la ley, pero sin la gracia, sin el Espíritu Santo. Y note aquí lo que está diciendo la palabra: están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y más adelante, vamos adelante, hermanos, en el 11, y que por la ley ninguno se justifica. Hermano, la ley a ningún hombre le puede justificar. Es necesario, hermano, la intervención directa de Dios. Porque solo Dios, hermanos, es el único que puede justificar al pecador. El verso 11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo no dice que por la ley vivirá, sino dice por la fe, hermanos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, los fariseos, los legalistas del tiempo de Cristo, trataban de justificar todo lo que ellos hacían a través de la ley. Jesús, hermanos, aquel que vino 100% hombre, 100% Dios, y dentro de los atributos de Cristo, su omnisciencia, Él conocía el corazón de estos hombres. Y es por eso que Él va a fondo, hermano. Y volvamos a Mateo 23. Sin duda este capítulo fue un capítulo de condena para todos estos hombres. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué condena? Porque allí mismo está. Cuando usted lea todo este capítulo se va a dar cuenta. Verso 13, Jesús empieza, hermano, con estas palabras: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuántos pastores hoy en este tiempo son como estos escribas y fariseos hipócritas? Que están impidiendo, hermano, el desarrollo normal de los cristianos. Por poner un estándar, una norma, una regla en sus iglesias. Y no por fijarse en la palabra, en la ley moral perfecta de Dios. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Note usted aquí, cuando se habla de esta palabra ay, habla de juicio, hermanos. Hay muchas congregaciones, hermano, que están bajo la lupa de Cristo. Él les está observando, está mirando, hermano, cómo se están guiando. El verso 33, el verso 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, hermanos, los atuendos de los fariseos, su vestimenta, la pulcritud externa, hermanos, no los justificaba delante de Dios. El Señor conoce el corazón de cada uno, hermano, de sus hijos. Él sabe, Él conoce el corazón del hombre, Él sabe cómo está. Fariseo ciego, dice el 26, limpiar primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Para que también lo de afuera sea limpio, mis amados hermanos. Entonces, notamos nosotros aquí todo el currículum vitae de los que tienen esta tendencia legalista. Ahora, amados hermanos, hay que tomar en cuenta lo siguiente, y quiero que ponga mucha atención. Este capítulo era en sí una sentencia, pero también es una palabra de amor para la iglesia en este tiempo. Alguien me decía, si usted predicara esto, hermano, muchas iglesias se vaciarían. Porque, hermanos, este es el lenguaje de amor que Dios quiere exponer. ¿Para qué? Para hacernos ver a nosotros si de pronto hay alguna actitud o alguna tendencia legalista. Yo oro a Dios, que Dios en esta noche nos haga ver, hermano, y saque a la luz esta tendencia interior que tal vez no nos damos cuenta, hermanos, pero puede haber legalismo en nuestras vidas. Y necesitamos examinarnos cada uno de nosotros a través de las Escrituras. Otro pasaje de las Escrituras, y creo que todos lo conocen, vamos por favor a Lucas capítulo 7, hermanos. Es un pasaje, hermanos, que la mayoría de la iglesia lo conoce. Y cuando vamos a Lucas capítulo 7, la palabra del Señor dice en el verso 39 lo siguiente. Bueno, ustedes saben la historia. Jesús fue invitado a comer a la casa de Simón el fariseo. Allí estaba él sentado, pero bueno, vino una mujer con un vaso de alabastro y ella, hermano, quebró ese vaso y empezó a enjugar los pies de Jesús, y aún con sus lágrimas. Y cuando dice aquí Lucas 7:39, la palabra dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es pecadora. Nota aquí, hermano, esa actitud: legalismo, rechazo a los pecadores, acusa. Sin embargo, hermanos, dentro de la explicación de esto, Jesús, hermano, más adelante usted sabe lo que él le dijo. Entonces respondió Jesús en el verso 40, dice, y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y empezó él a explicar acerca del perdón. Lo que Cristo lo que quiso decir, hermanos, es que Simón, siendo fariseo, estudiado, letrado, un hombre moralmente bueno, estaba en la misma condición delante de Cristo, es decir,
hermanos, era igual de pecador que esta mujer, que era obviamente una pecadora de una forma abierta. Cristo lo que quiso decirles que tanto él como ella necesitaban creer en él, hermanos, o si no, estarían en graves problemas. Estarían en graves problemas. Y más adelante, usted mira lo que Cristo hizo. Cuando vemos el verso, mis queridos hermanos, 47, vemos algo que solo le compete al Hijo de Dios. Y dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, hermanos. El legalista se preocupa, hermano, por no ayudar a los demás. No ama. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que alrededor de Jesús, cuando Él dijo esto, había alguien allí, los que lo acusaban. Se indignaron, se sintieron mal. En el verso 49 dice la palabra, hermanos. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Si mira usted, ¿no se daban cuenta, hermanos, que ellos estaban delante de quién? De Dios. Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. Y solo Él puede perdonar pecados, hermanos. Ellos no lo conocían. No eran de ellos. No provenían de lo alto, mis amados hermanos. No provenían de lo alto. Usted por eso mira aquí cuando dice, en el verso 48 más atrás, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, Cristo demostró su amor. Él dio su propia vida por los pecadores. Él dio su vida, Él murió, hermano, en una cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros antes éramos sucios y asquerosos pecadores, hermanos, no redimidos, y Jesús aún así nos perdonó, ¿por qué nosotros, hermanos, cerramos la puerta de las iglesias para que la gente que quiere buscar a Cristo no entre, hermanos? ¿Por qué rechazamos a otros por sus actitudes incorrectas, hermanos? ¿No creen que Dios a nosotros nos dio la oportunidad, hermanos, de estar aquí? ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? A veces jugamos a ser Dios. Más adelante, hermanos, ellos empezaron a acusar a Jesús, pensando que Él no tenía capacidad de perdonar pecados. Hermano, solo Cristo puede perdonar los pecados. Igual Juan, en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, ¿le hacemos a Él qué? Mentiroso. El problema de los legalistas en el tiempo de Cristo es que ellos no querían ver sus errores, hermanos, sino que estaban poniendo la mira en los errores de los de al lado, en la gente de al lado. Y estamos hablando acerca de este primer aspecto, hermanos. Y otra característica de los legalistas de esos tiempos es que ellos también se caracterizaban por criticar y hablar mal de las demás personas. Cuando Cristo estuvo aquí en su ministerio, hermano, terrenal, no había hombre tan perfecto como Él que haya pisado la tierra, hermanos. Sin embargo, Él fue el hombre más criticado, el hombre más condenado. Hermanos, igual en todos los evangelios, usted mira, siempre trataron de acusar los escribas y los fariseos a Cristo. Siempre trataban de ver los peros, trataban de buscar una trampa, pero sin embargo, hermano, no la hallaron. Porque nuestro Cristo es perfecto, hermanos. Es perfecto. Ellos querían ridiculizar a Jesús, pero no vieron ningún error en él, hermanos. Las palabras de Jesús eran palabras tan llenas de poder, tan llenas de pureza, que derretía el corazón de aquellos que estaban predestinados para ser salvos. Pero sin embargo, para otros, hermano, era piedra de tropiezo.
Un segundo aspecto dentro del punto del legalismo también es, hermanos, que hoy, así mismo como en ese tiempo, también hay un legalismo actual. Hay un legalismo actual. Hermanos, es por eso que esta corriente, la corriente que estamos analizando, que estaba en el tiempo de Cristo, no es muy diferente a la corriente que hoy vemos dentro de las congregaciones, hermanos. No. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que estas han venido acompañadas también con otras corrientes, con otros sistemas. Este legalismo se ha introducido secretamente, hermanos. Y le puedo decir algo. El legalismo ha sido un asesino, hermano, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es un asesino, hermanos. Trabaja sutilmente. Levanta su dedo acusador, hermanos. Ese es el legalismo. Presenta, hermano, una apariencia de una falsa bondad. Por eso Pablo, hermano, sabía que ahora en la iglesia en Éfeso había esta clase de personas. Y le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, hermano. Y vemos ahí las características de estos hombres. De los últimos días. ¿Cuándo empezó los últimos días? Fue desde que Cristo ya estaba en la tierra. Desde allí ya fueron los últimos días, amados hermanos. Y en ese tiempo, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, porque debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, crueles, infatuados, traidores, desobedientes a los padres, ingratos, que tendrán la apariencia de piedad, pero la negarán, hermanos. Esta es, hermanos, también otra característica de los legalistas. Mis queridos hermanos, el legalismo hace que los hombres también se presenten con una conducta externa de obediencia rigurosa a la palabra de Dios, pero no acompañada del poder del Espíritu Santo. Llega también esta corriente en el corazón de muchos para que también se fijen en los más mínimos defectos de otros hermanos y también siervos de Dios. ¿Qué produce el legalismo en las iglesias? El producto del legalismo es que levanta contiendas, produce divisiones. Sí, amados hermanos, eso es lo que produce el legalismo. Y esto también sucedió también con mi amado Señor. Los legalistas no pudieron resistir, hermanos, a las palabras tan poderosas de mi amado Señor Jesucristo. Y por eso lo asesinaron, hermanos. Y por eso lo mataron. Hoy la corriente legalista es enemiga, hermano, de la doctrina correcta que se basa en exaltar a Cristo. Y es por eso, hermano, que incluso a todos aquellos que son fieles a la palabra, fieles a la exposición sistemática de las Escrituras, expositiva, los consideran enemigos. El legalismo, hermanos, también hace que muchos cristianos se preocupen hoy por las apariencias, hermanos. Y aquí yo quiero coger con pinzas esto. Los judíos, hermanos, trataban de ver las cosas más mínimas. ¿Recuerdan ustedes que ellos se presentaron ante Jesús cuando los discípulos comieron sin lavarse las manos? ¿Y qué le dijeron? Oye, ve, mira, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Están traspasando la ley. Cosas, hermano, externas. Y los legalistas se preocupan en cosas que no tienen nada que ver, hermano, con la verdadera gracia de Dios. Se preocupan por cómo usted debe de sentarse, por cómo debe de vestirse, cómo debe usted hacer las cosas a la perfección, y si de pronto usted no las hace como ellos creen, los acusan. Amados hermanos, yo conocí el caso de una hermana hace un tiempo. Ella se congregaba en una iglesia donde le exigían el velo. Y la iglesia donde ella se congregaba estaba a 40 minutos de donde ella vivía.
Sin embargo, cuando ella fue, hermano, ella olvidó su velo. Y los diáconos que estaban en la puerta no la dejaron entrar, hermanos. Y ella les rogó y les imploró: yo vengo a escuchar la palabra de Dios, déjenme entrar. No, es que no tienes el velo. Ella regresó a su casa y nos contó, amados hermanos, porque yo también escuché lo que ella me contó, que se había puesto, hermano, mal, y ella se inclinó y lloró. Y lloró. Eso es lo que hace el legalismo, amados hermanos. Hay personas y hay congregaciones donde le prohíben a los hombres entrar con cualquier ropa a la iglesia. Y si usted no tiene traje, no entra. Que las mujeres les prohíben encogerse el cabello. Que tienen que usar faldas largas. Mis amados hermanos, Dios no está impresionado por lo de afuera, a pesar que sí tiene mucho que ver, hermanos, sí. Pero Dios no está impresionado por estas cosas. Dios lo que quiere es ver una actitud correcta de su corazón, mis amados hermanos. En eso Él se interesa. En eso, mis amados hermanos. Pablo hablaba, hermanos, que habían personas que dice que impedían que muchos se casen y se den el casamiento. Y también impedían que coman cierta clase de alimentos que por acción de gracias son santificados. Hermanos, nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero ojo, yo quiero que se me escuche. Cuando yo digo no estamos bajo la ley, no quiere decir, hermano, que nosotros estamos rechazando la ley. Porque nosotros debemos someternos, hermano, a la ley moral de Dios. Estamos bajo la gracia. Y le damos gracias a Dios, hermanos. Dentro del tercer aspecto que en esta noche también vamos a hablar, y es asuntos de fondo respecto al legalismo. ¿Cómo se manifiesta en sí el legalismo en la iglesia, hermanos? Bueno, el legalismo se manifiesta a través de una actitud de hostil, se manifiesta a través de una actitud de indignación, de juicio y de condena. ¿Por qué? Por el pecado ajeno. Entonces los legalistas siempre procuran aplicar el castigo más extremo a los miembros de una iglesia. Mire, hay muchos pastores que usan ciertos textos de la Biblia y los sacan de contexto y buscan los textos donde solo habla de la condenación. Y los aplican, amados hermanos, ¿saben a qué? Los aplican a las fallas más mínimas de los hermanos en una iglesia. El legalista, hermano, acusa y juzga al pecador. Obviamente rechazan el pecado, pero juzgan al pecador. Hermanos, ¿quién es el único que puede juzgar al pecador? Es Cristo. Hermanos, Cristo dijo en Juan capítulo 3, 18, dice que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo y a dar su vida por el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias del legalismo entonces, mis amados hermanos? Las consecuencias del legalismo es que han producido, hermano, y trata de dañar la unidad genuina de la iglesia, trata de tener a los miembros de una iglesia atorados, atascados, subyugados, sin poder experimentar la verdadera libertad, que no es libertinaje, por cierto. La verdadera libertad en Cristo. ¿Qué es ser libre en Cristo? Mientras más obedezco a Cristo, soy más libre, hermanos. Sin embargo, mis amados hermanos, también el legalismo, como consecuencia, limita en sí, como les dije, la verdadera libertad. Tenemos los hijos de Dios. El legalista no se interesa por conocer su propio pecado. Tiene una capa de grasa en su corazón que le ha llevado a endurecer. En otras palabras, hermano, el legalista no puede ver su condición. Él se cree perfecto. Él cree que no tiene fallas, pero los demás sí. Y no se da cuenta, hermano, que también ha caído en la arrogancia y en la soberbia. El autor y el escritor de Hebreos, capítulo 3, amados hermanos, cuando usted lee Hebreos 3, desde el verso 7 en adelante, el verso 7, él habla a la iglesia y a los santos y dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones. Y varias veces dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hermanos, legalismo es un sistema acusatorio. Un sistema acusatorio. Amados hermanos, hay gente legalista que acusa así a las personas que no siguen su estándar espiritual. Acompáñenme por un momento a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a dar lectura del verso 6, bueno, desde el verso 3. Y otro ejemplo en las Escrituras. Entonces, dice el verso 3, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Note aquí una actitud condenatoria en contra del pecado. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Por qué ustedes creen que ellos estaban haciendo esa pregunta? Es porque querían tentarle, mis amados hermanos. Sin embargo, en el verso 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto nos hace entender, hermanos, que este sistema hace creer a otros que son perfectos, y sin embargo la Biblia dice en Romanos capítulo 3, no hay justo que, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles. Ningún ser humano o hermano puede ser salvo por las obras de la ley, ninguno. Solo el Señor dijo que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie se atrevió, porque fueron acusados en su conciencia. Yo creo, hermano, que el Espíritu Santo a través de la Escritura tiene que también acusar la conciencia de muchos hermanos. Están dispuestos a veces a lanzar la piedra a otros, sin darse cuenta, hermanos, que ellos aquí y adentro están mal, hermano, delante de Dios. También, hermanos, el legalismo hace que las personas se crean justas en sí mismas. Se crean justas en sí mismas. Pero sabemos que hay una solución para esto, hermanos. Y le damos gracias a Dios por la gracia. La gracia de Dios es Cristo dado gratuitamente a los hombres. Hermanos, por eso le digo, Él no vino como un juez a condenarlo al hombre, al pecador. Él no vino a obligar a nadie, hermanos. Él no vino a usted como dictador a imponerle una norma, a decirle, tú tienes que hacer esto, te exijo. A diferencia de los legalistas obligan. Hermano, y no confían, no creen en el poder de la obra del Espíritu Santo que puede, hermanos, perfeccionar a los santos. Si nosotros fuéramos legalistas, estuviéramos tiempos cargados, mi querido Pastor Jorge, y ya no estuviéramos predicando. Pero hermanos y pastores invitados y hermanos en general, le damos gracias a Dios por su gracia, porque la gracia para el cristiano es suficiente. No necesitamos más. Es suficiente. Gracias por la salvación gratuita que Dios nos da a través de su Hijo Jesús. Gracias. Amados hermanos, la distorsión fundamental del legalismo es la creencia que una persona puede ganarse o puede ir al reino de los cielos por sus propias obras, lo cual es contrario a lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, quiero que me acompañen, hermanos. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Y son versos conocidos y memorizados por los hermanos. Y en el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y aquí está claro, hermanos.
Dice, no por obras, para que nadie se jacte. Esto es gracia, hermanos. La gracia no es por obras. Pero la ley a usted le exige, le dice, tú tienes que hacer esto para irte al cielo. Tú tienes que hacer aquello para que Dios te justifique. Ahora hay que tomar en cuenta algo, hermanos. Las obras son provenientes y son productos, sí, de la gracia, hermanos. Son productos de la gracia, no es antes de la gracia. Esta es una de las doctrinas que incluso los católicos defienden. Y ellos dicen, es que no, es que el hombre puede hacer su mejor esfuerzo para ir al cielo. Y no es así. Se está insultando, hermano, a la elección soberana de Dios. De que Dios tiene poder para salvar y también para elegir al que Él quiera salvar. Entonces, cito lo que también R.C. Sproul dice respecto al legalismo en una frase. Hermanos, dice, el legalismo trata de adherirse a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Es decir, que los legalistas, para poder creer que cumplían la ley, primero la reducían a su interpretación más estrecha y grosera. Amados hermanos, debemos saber que el legalismo suele surgir como una reacción desmedida al antinomianismo. Sí, amados hermanos. Entonces, la gente que ya no quiere saber nada de la ley moral de Dios trata de crear sus propias reglas. El legalista tiene sus propios mandatos, le añaden a las escrituras, hermanos. Entonces, hermano, yo no conozco ninguna palabra de ningún hombre que pueda cambiar a otro hombre. No conozco. Solo la palabra de Dios tiene poder para cambiar el corazón de los hombres. Por eso Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y note aquí que él pone la atención, dice, al Evangelio. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, es poder para salvación, para todo aquel que cree. ¿Sabía que una actitud del legalismo también es hacer acepción de personas? Sin embargo, nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos por igual. Él busca que el hombre se arrepienta. Eso es lo que Cristo quiso hacer cuando les predicaba a los fariseos, a los maestros de la ley. Él de plano no los quería condenar, hermanos. Él quería que ellos sean salvos, que se arrepientan, que abran sus ojos y vean que delante de ellos estaba aquel que tenía poder para librarlos de la muerte, hermanos. ¿Qué podemos hacer entonces? Como iglesia, ¿cómo podemos combatir este mal? Hermanos, Dios nos ha dado del Espíritu Santo, aquel que nos enseña todas las cosas. Y Dios nos ha dado del entendimiento espiritual para combatir todas estas clases de sistemas errados. Todos los sismos han hecho daño a la iglesia, mis amados hermanos. Los sismos. Sistemas, hermanos, que no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. Hermanos, le doy gracias a Dios en esta noche. Solo por medio de mantenernos firmes a través de la lectura de la palabra y del estudio de la palabra podemos erradicar este mal. Y a través, amados hermanos, de una dirección del Espíritu por medio de las Escrituras para vivir una vida que le agrada. Dios desea, amados hermanos, en esta noche que nos examinemos delante de su presencia y veamos si de pronto en nosotros hay esto, hermanos. Ahí está esta raíz del legalismo. Yo creo que deberíamos de pedir perdón a Dios, porque en más de uno hay esto, hermanos, hay legalismo. Y hoy, hermanos, para mí ha sido un gusto haber compartido este mensaje, haberlo expuesto. No sabe usted lo agradecido que me siento. Personalmente me ha confrontado este mensaje a mí, esta preparación de este mensaje. Dios ha extirpado muchas cosas. Y espero que también lo haya hecho en esta noche con su vida, mis amados hermanos. Y quisiera que nos pongamos de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por este tiempo.